Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Naomi Mensah observaba la ciudad pasar con una copa de vino en la mano. Desde la terraza de su ático en Manhattan, veía las luces centellear como estrellas caídas a la tierra, un mar de neón y cristal que reflejaba la grandeza de la ciudad. Pero más allá de esta espectacular vista, un vacío inmenso se extendía en lo más profundo de su alma. Donde otros podrían haber visto el éxito personificado, una mujer negra al mando de un imperio financiero, dueña de prósperos negocios inmobiliarios y de alta costura, Naomi solo percibía el espectro del pasado. Un dolor sordo, una herida que nunca sanaba, latiendo bajo cada respiración, bajo cada momento de silencio. 20 años. 20 años desde que una noche lo cambió todo. Aún podía ver la imagen de su pequeña Enaya, riendo a carcajadas mientras corría por el verde césped de su parque privado en Accra. Era una tarde tranquila, el aire impregnado del aroma de flores tropicales y la brisa marina. La atenta niñera la observaba jugar. Todo parecía tan normal. Tan común. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se derrumbó. Un grito. Una carrera frenética. El vacío. Enaya ya no estaba allí. Se había visto un coche negro alejándose a toda velocidad, pero ningún testigo había presenciado el secuestro. La investigación se había visto envuelta en ineficiencia burocrática, corrupción e indiferencia. Las autoridades locales se apresuraron a concluir que había desaparecido sin ninguna pista seria, mientras Naomi gritaba a todo el mundo que le habían arrebatado a su hijo. Recordó los días siguientes, un torbellino de súplicas y rabia. Las búsquedas, los avisos de personas desaparecidas por todas partes, las promesas vacías de los investigadores, los periodistas que hablaban de un simple incidente desafortunado, como si la vida de Enaya hubiera sido una simple nota a pie de página en su vida cotidiana. Luego estaba Daniel, su esposo. O mejor dicho, la sombra del hombre que había sido. No había podido soportar el dolor. El hombre fuerte y ambicioso con quien había construido un futuro se había derrumbado bajo el peso del dolor. Al principio, gritó, golpeó las paredes, exigió respuestas. Luego, poco a poco, se quedó en silencio. Se ahogó en alcohol, buscando en el olvido una cura para el vacío. Naomi recordó la última vez que lo vio con vida. Estaba sentado en la sala, con una botella en la mano y la mirada perdida. Nunca la encontraremos de nuevo, Naomi. Ella se había negado a escuchar esas palabras. Lo había odiado esa noche. Lo había odiado por abandonarlo, por rendirse y seguir luchando. Entonces estaba muerto. Un accidente de coche. O quizás un acto de desesperación. Nunca se había molestado en averiguarlo. Lo único que le quedaba era su dolor y su ambición. Así que se encerró en su trabajo. Con una determinación casi inhumana, construyó un imperio, cada contrato firmado, cada adquisición, cada billón añadido a su fortuna, una forma de mitigar el dolor. Se convirtió en una de las mujeres más influyentes del mundo, un icono del éxito para tantas otras. Pero en el silencio de sus noches, cuando los focos se apagaban, era simplemente una madre sin hijos. Luego llegó aquella noche. Una cena de negocios en un elegante restaurante neoyorquino, organizada para sellar una alianza estratégica con inversores de Oriente Medio. Un ambiente refinado, una atmósfera discreta, copas de champán tintineando suavemente entre risas mesuradas. Naomi, como siempre, era la viva imagen del control. Impecable con su vestido color ébano hecho a medida, cada mechón de cabello arreglado con maestría, cada palabra cuidadosamente sopesada. Pero mientras la conversación avanzaba, su mirada se detuvo en una figura discreta que se deslizaba entre las mesas. La camarera. No había razón para fijarse en ella. Era como tantos otros empleados en este tipo de establecimientos, discreta, eficiente, profesional. Pero algo llamó la atención de Naomi. Una impresión fugaz, una sensación casi visceral. Entonces vio el collar. Y todo se detuvo. Un collar de perlas de marfil sencillo pero único. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta y el universo a su alrededor pareció parpadear. Fue imposible. Esta pieza de joyería era la que llevaba Enaya el día que desapareció. Su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho.
Apretó los dedos alrededor de su vaso, con la mirada fija en la joven que, aún inconsciente del cataclismo que acababa de causar, seguía atendiendo las mesas. Naomi nunca había creído en milagros. 20 años de vagabundeo emocional la habían vuelto pragmática, casi cínica. Pero ahora, ante sus ojos, una verdad sin sentido cobraba forma. La camarera, percibiendo la mirada insistente, giró ligeramente la cabeza, visiblemente incómoda. Noemí reunió valor y lo llamó, su voz delataba una fragilidad poco común. Disculpe. ¿Este collar, dónde lo conseguiste? La joven parpadeó sorprendida. Miró su joya por un instante, como si acabara de percatarse de su existencia. Ah, ¿esto? Es un regalo de mi madre adoptiva. Me dijo que lo llevaba cuando me encontraron. El corazón de Naomi dio un vuelco. ¿Encontró? Sí, me adoptaron a los 2 años. Me encontraron solo, vagando por un pueblito. No sé quiénes son mis verdaderos padres. Noemí sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. 20 años de ausencia, de investigaciones, de dudas, y de repente. Ella estaba allí. ¿Su hija? La adrenalina corría por el cuerpo de Naomi, latiendo por sus venas como un fuego abrasador, mientras intentaba desesperadamente mantener la compostura. Cada fibra de su ser gritaba que era imposible. Después de 20 años de vagar, de noches atormentadas por sueños rotos, falsas esperanzas y silencios ensordecedores, ¿podría haber encontrado a su hija, por casualidad? No, no fue una coincidencia. El destino, cruel y burlón, tardó 20 largos años en volver a poner a Enaya en su camino, bajo otro nombre, otra identidad, Lyanna Carter. Naomi pasó el resto de la noche en piloto automático. Las discusiones de estrategia, los brindis por el éxito de la sociedad, todo se difuminaba en un segundo plano. Asintió en los momentos oportunos, ofreció sonrisas distraídas, pero su mente estaba en otra parte. A cada instante, su mirada se desviaba hacia la esbelta figura de la joven camarera mientras se movía de un lado a otro entre las mesas. Lyanna. ¿Su hija? La estudió desde todos los ángulos. La gracia natural con la que se movía, la expresión concentrada al tomar un pedido, el brillo inteligente en sus ojos oscuros. Todo en ella le resultaba extrañamente familiar, y sin embargo, era una desconocida. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, Naomi esperaba fuera del restaurante, apoyada en su lujoso coche. La noche neoyorquina era fresca, pero ella no sentía el frío. Su corazón latía con fuerza, amenazando con estallar por la intensidad del momento. La vio salir del restaurante, envolviéndose la bufanda alrededor del cuello. ¿Es ahora o nunca? Naomi avanzó lentamente, con la garganta apretada por la emoción. Me llamo Naomi Mensah. ¿Puedo hablar contigo? La joven saltó ligeramente, sorprendida por la aproximación. ¿Yo? Sí, por supuesto. Naomi respiró profundamente y su mirada se fijó en la de la joven. ¿Cómo te llamas? Lyanna. Lyanna Carter. Naomi sintió un escalofrío que la recorrió. Lyanna. Un nombre que desconocía. Una identidad forjada lejos de ella. Ella respiró profundamente y luego soltó la bomba. Creo que eres mi hija. El silencio que siguió fue gélido, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Lyanna dio un paso atrás, su mirada oscilaba entre la incomprensión y la sospecha. ¿Indulto? Naomi sintió que se le encogía el corazón. Sabía que esas palabras sonaban tontas. Pero no podía irse sin intentarlo. Lentamente, sacó su teléfono y miró algunas fotos hasta que encontró la que buscaba. Una fotografía antigua, algo desgastada, pero aún nítida. Una niña de rizos oscuros, riendo a carcajadas, luciendo un collar de perlas de marfil. El mismo collar que Lyanna llevaba alrededor de su cuello en ese preciso momento. Ella giró la pantalla hacia ella. Te secuestraron cuando tenías 2 años. Este collar era de mi hija. Lyanna miró fijamente la foto y sus labios se separaron en un jadeo inaudible. Ella dio un paso atrás nuevamente, como si necesitara poner cierta distancia entre ella y esa desgarradora revelación. Es imposible. Crecí con padres cariñosos. Me adoptaron legalmente.
Naomi sintió un dolor sordo crecer en su interior. Legalmente alguien, en algún lugar, le había robado a su hijo, le había dado una nueva vida y nadie nunca supo la verdad. Quizás no sabían que te habían secuestrado. Quizás te confiaron sin que supieran la verdad. Pero te lo ruego. Hazte una prueba de ADN. Es la única forma de estar seguros. Liana apretó los puños. Temblaba levemente, su mirada iba del collar a Naomi y luego a la foto. Un conflicto violento se desataba en su interior. ¿Y si no es verdad?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Si no es verdad, te dejaré en paz. Lo prometo. Un pesado silencio cayó entre ellos. Entonces, después de una eternidad, Liana asintió, lentamente. Está bien. Naomi sintió una mezcla de alivio y terror. Porque si la prueba confirmaba lo que en el fondo sabía. Su hija estaba viva. Y lo había encontrado. Los días siguientes fueron una tortura. La espera era una espada que pendía sobre sus cabezas, lista para cortar las ilusiones o revelar una verdad impactante. Liana intentó no pensar demasiado en ello. Se repetía a sí misma que debía de haber algún error, alguna coincidencia absurda, algún espejismo creado por los caprichos de la vida. Pero cada vez que rozaba su collar con las yemas de los dedos, una ansiedad sorda la invadía. Y entonces, una mañana, su teléfono vibró. Los resultados estuvieron ahí. El mundo pareció detenerse al abrir el archivo adjunto. Su mirada se posó en una línea audaz, simple pero irrevocable. Probabilidad de parentesco, 99,99%. Liana Carter ya no existía. Ella era Enaya Mensah. Al recibir los resultados, Naomi sintió que sus piernas flaqueaban. Una oleada incontrolable de emoción la invadió y rompió a llorar. 20 años de dolor, oraciones silenciosas, esperanzas sin respuesta. Todo se había desvanecido con solo 3 palabras: es ella. Quería correr hacia Liana, Enaya, y abrazarla, y decirle que la amaba, que nunca más la dejaría desaparecer. Pero cuando se encontraron cara a cara, la reacción de la joven fue muy diferente. Liana se quedó congelada, con el rostro distorsionado por la sorpresa. Ella no lloró. Ella no sonrió. Ella no dijo nada. Sé que es mucho para asimilar, Naomi susurró, tratando de contener la emoción que amenazaba con abrumarla. Estoy dispuesto a esperar, a hacer lo que sea necesario para que podamos volver a estar juntos. Liana miró hacia abajo. No sé quién soy, ella respiró. Era la única verdad de la que estaba segura. Durante 20 años, se había creído Liana Carter. Una joven independiente que trabajaba de camarera para financiar sus estudios y que forjaba su propia vida con resiliencia y trabajo duro. Y ahora, en un instante, todo cambió. Ya no era solo la hija de sus padres adoptivos. Pero tampoco era la niña desaparecida que nunca conoció. Ella era un intermedio. Un misterio que ahora tenía que resolver. Noemí se acercó en silencio, con los ojos húmedos por lágrimas contenidas. Eres mi hija, pero también eres tú misma. Liana miró hacia arriba, confundida por estas palabras. No quiero robarte la vida. Naomi hizo una pausa, buscando la mejor manera de expresar lo que sentía. Solo quiero que sepas que estaré ahí. Siempre. Un silencio cayó, pesado, frágil. Entonces Liana asintió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Los meses siguientes fueron un lento redescubrimiento. Nada ocurrió de repente. Noemí no le impuso nada. No intentó obligarla a adoptar una nueva identidad de la noche a la mañana, ella simplemente abrió las puertas. Ella lo invitó a cenar en su ático, no para impresionarlo, sino para tener un espacio para hablar. Le contó sobre su pasado, su juventud en Accra, el amor incondicional que había sentido por ella desde el día en que nació. Ella le contó sobre su difunto padre, David Mensah, un hombre brillante y tierno que se había quebrado bajo el peso del dolor. Liana, al principio distante, escuchaba en silencio. Pero poco a poco, las barreras se resquebrajaron. Aceptó conocer a la familia de Naomi, tías, primas, rostros que no conocía pero que, curiosamente, se parecían a ella. Aprendió a pronunciar su verdadero nombre, Enaya. Comenzó a interesarse por sus orígenes, por la cultura ghanesa que nunca había conocido. Entonces, un día, Noemí lo invitó a un viaje a Accra.
Liana dudó, aterrorizada de lo que esto pudiera significar. Ir allí fue aceptarlo. Fue reconocer esa otra vida que le habían arrebatado. Pero una parte de ella necesitaba comprender. Accra no se parecía a nada que hubiera conocido antes. El aire caliente cargado de especias, el bullicio de los mercados, la música vibrante en las calles. Pero fue cuando caminaban por una playa dorada, frente al océano infinito, que Liana sintió algo extraño. Un sentimiento de pertenencia. Se detuvo un momento, observando las olas bailar a la luz del sol poniente. Noemí, a su lado, respetó su silencio. Entonces, con un suspiro apenas audible, Liana susurró: «Mamá». Naomi dejó de respirar. Ella giró lentamente la cabeza hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. Liana la miró y una lágrima rodó suavemente por su mejilla. Noemí puso una mano temblorosa sobre la de su hija. «¿Sí, querido?» Liana respiró profundamente. «Creo que estoy listo». Noemí no pudo contener las lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran las de una felicidad redescubierta. Liana no había olvidado a su familia adoptiva. No los renegaba. Seguirían siendo parte de su historia. Pero había encontrado algo que creía perdido para siempre. Sus raíces. Y Naomi, después de 20 años de pesadilla, finalmente supo que su mundo estaba completo nuevamente.